Señoras y señores, muy buenas noches. Les habla Juan Guillermo Ríos. Esto es Los Ángeles de Juan. Como todos los miércoles a esta hora, estamos en vivo en Los Ángeles de Juan por el Canal 1 con Caterín Jubinao y Claudia Echeverri. Caterín, buenas noches. Buenas noches a ti, Juan, a ti, Claudia, a todos los televidentes y sobre todo a los tuiteros que hoy yo sé que están pegados con nosotros. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Caterín. Feliz de estar una vez más con ustedes aquí acompañada en Los Ángeles de Juan. Y como ustedes saben, siempre tenemos un tema para desarrollar en Los Ángeles de Juan. Hoy el tema es la cultura del ahorro en Colombia. Esta cultura está creando un nuevo estilo de vida a nivel económico. ¿Esto es verdad? El siguiente video les presenta el tema. Durante los últimos 10 años, la cultura del ahorro en Colombia ha venido creciendo, a tal punto que la sociedad ha salido del estado de deuda y préstamo para encabezar la lista de la provisión y la economía. La formalización laboral, los bajos niveles de desempleo y el buen comportamiento económico junto a la racionalidad en los patrones de consumo de las familias son el resultado de adoptar el ahorro como modelo financiero. Una de las empresas líderes en el tema es el Fondo Nacional del Ahorro, encargada de fomentar la cultura de la economía y administrar eficientemente las cesantías y ahorros de sus afiliados para promover la vivienda digna y la educación de calidad, pilares del desarrollo humano de la nación. A través del apoyo financiero, el FNA acompaña a los colombianos a cumplir sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. En este momento, cuenta con 2.486.232 ahorradores. El 62.5%, es decir, 1.555.639 ahorradores, están afiliados por cesantías y el 37.4%, que equivale a 930.593 usuarios, tienen una cuenta de ahorro voluntario contractual. En desembolsos, han realizado 3.455.181 pesos a febrero de 2014. El más reciente estudio realizado por GFK, una de las firmas encuestadoras más importantes del mundo, destacó que en Colombia la compra de una casa es la prioridad en la que se invierte el dinero ahorrado. Afirmación que soportan las cifras reveladas por el informe del Producto Interno Bruto del DANE y el Banco de la República, el cual evidencia que del 5.1% del crecimiento de la economía nacional, el 23% lo aportó la locomotora de vivienda. El fuerte impulso que ha recibido la economía proporcional al crecimiento del empleo en el país se ha convertido en garantía para que los colombianos tengan acceso a un futuro mejor, con seguridad y confianza, convirtiendo el ahorro en su proyecto de vida. Para hablar del tema de hoy, Caterín y Claudia tienen sus puntos de vista. El tema es, Caterín, Claudia, ¿somos un país ahorrador? Bueno, Juan, lo primero que yo quisiera decir es que el ahorro es un tema absolutamente fundamental para el desarrollo de las naciones y en Colombia estamos en mora de hacer una verdadera reflexión sobre este tema, digamos en los medios de comunicación, en las instituciones educativas. Está visto que en los países con mayores niveles de desarrollo tienen mayores tasas de ahorro también, muchísimo más altas que en los países con menos desarrollo y que efectivamente ahorran muchísimo menos. En Colombia el tema se vuelve pertinente porque venimos mostrando un crecimiento económico sostenido supuestamente desde 2003, así que es el momento clave para que pensemos en una cultura del ahorro y cómo esto puede impactar en nuestra vida privada y en la vida de la nación. Ahora, para responder a su pregunta, y es si una cultura del ahorro está cambiando nuestra vida y si hay una cultura del ahorro, yo tengo mis dudas. Creo que no. ¿Qué dice Claudia? Pues, Juan, yo realmente sí estoy de acuerdo con lo que estábamos evidenciando en el video, y es que el desempleo ha disminuido, no digamos que mucho, pero ha tenido cierta disminución aquí en los últimos años y se ha diferenciado en los 3 primeros meses del año 2013 en comparación con los 3 primeros meses del año 2014. Por otra parte, se está implementando en las diferentes instituciones, desde el Banco de la República también, la formación para la cultura del ahorro, lo que va a permitir que la gente no solamente por las condiciones que también son importantes, aprenda a ahorrar, sino también como algo más interno, más interiorizado. ¿Para dónde vamos? Con un estilo de vida y un modelo económico basado en el ahorro. Eso lo vamos a hablar más adelante, porque tenemos para ustedes una crónica que muestra exactamente la dimensión de lo que les queremos señalar, el ahorro.
Hoy visitamos a Luz Consuelo Redondo y sus hijas, una beneficiaria del fondo, quien es un ejemplo de cómo el ahorro y el esfuerzo cambia tangencialmente la vida de las personas. A veces llegaba corriendo sobre el último momento en que iban a cerrar la corporación para ir a llevar la platica, pero llegaba. Decía, no me puedo pasar ni un minuto de aquí. Y llevaban, eran 50.000 pesitos nomás. Luz ahorra una base de 50.000 pesos mensuales. Puede no ser mucho, pero para ella es bastante. Este dinero sale de su fábrica casera de dulces de Arequipe, los cuales distribuye en las calles de su barrio en Bogotá. El producido de sus ventas oscila entre los 20 y los 30.000 pesos diarios. A veces hay circunstancias difíciles, como todo, y como que me tratan de quitar la base y yo no. Vuelvo y me esfuerzo, y si me toca esforzarme por 3, por 4, por 5 veces me esfuerzo, pero esa base no se cambia. Mediante el voz a voz, Luz se enteró del Fondo Nacional del Ahorro y encontró una entidad que respaldó su sueño con un trámite ágil y fácil. Eso de que va uno por algún lado y escucha que la gente conversa y que no, que en el fondo que están haciendo ahorro, pero que mire que allá es seguro, su plática no se le pierde, no necesita tener cantidades grandes, no necesita más sino llevar su cédula y irse y escribir, pero vaya ya, que allá es muy bueno. Luz vive con sus hijas gemelas Condoleza y Sara y su pareja en arriendo. Todavía no le han entregado su casa nueva, pero no ve la hora de pasarse al apartamento más lindo del mundo, el suyo. Tengo el gusto de presentarles el más hermoso de los apartamentos. Este es el ingreso, consta de un área total construida, privada de 43 metros, tiene sala comedor, tiene su baño, tiene su cocina y área de ropas, tiene un área de servicio doble, espacio para closet y espacio para closet en la habitación principal y otra alcoba amplia. Luz aprendió y decidió ahorrar cuando quedó embarazada de gemelas. Hoy reconoce los frutos de esta práctica y aconseja la misma. Me gustaría mucho que se acercaran al fondo. El fondo les apoya, les dirige. Obviamente es una entidad sana y seria. Y eso es lo que me llevó a mí, pienso yo, a alcanzar la meta del apartamento. Gracias a Luz y a sus hijas conocimos una historia, un hogar, el ahorro, el futuro. Yo me veo muy feliz de verlas a ellas progresando y de verme yo aquí con mi microempresa de bolitas. Por fin voy a tener la casita de mis hijos. ¡Qué maravilla! Para abordar el tema nos acompañan en el estudio dos expertos. El gestor e inspirador del gran cambio en la economía en favor del bienestar de los colombianos. El hombre que ha desarrollado una teoría revolucionaria inculcándonos a todos los colombianos el tema del ahorro. Es el doctor Ricardo Arias Mora, presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Presidente, muy buenas noches, es un honor tenerlo acá. Juan Guillermo, pues muy grato de acompañarlo en esta noche. Qué magnífica oportunidad nos brindan usted y su programa de poder conversar tranquilamente, reposadamente con todos nuestros televidentes alrededor de estos temas financieros que, digamos, parecen sencillos, pero hoy son no solamente sencillos, sino urgentes dentro de la vida de una sociedad nacional. Pero también tenemos las opiniones de un gran académico, un gran docente, economista con énfasis en banca internacional, es el doctor Javier Enrique Delgado. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan, muy buenas noches para todos en el estudio y para todos los televidentes. Es bien interesante este tema, importante que estos espacios se den, como decía la doctora, que se den espacios para que la gente pueda entender de qué se trata esto de la cultura del ahorro y cómo proyectar, cómo manejar sus ingresos. Muy importante, es parte de la educación que se da en la economía del país. Damos paso a las preguntas y si hay debate, al debate. Catherine. Bueno, yo tengo una primera pregunta y bueno, no sé, esto me lo hacen más que todos los tuiteros y cualquiera de los dos me puede responder. Y es cómo ahorrar en un país en donde el sueldo mínimo es tan precario, uno, y en donde pareciera haber unos elementos estructurales que no le permiten ni siquiera a gente muy formada acceder a unos sueldos realmente
justos. ¿Cómo hacer para que, a pesar de estas dificultades, digamos, no, yo voy a sacar tanto de mi salario? Bueno, es una cuestión cultural. Realmente desde la economía podemos entender que el nivel de ingreso realmente no es tan importante. Es más que todo la cultura, es qué se hace con ese ingreso. Partimos de un supuesto básico y es que el ingreso hay que gastarlo. ¿Gastarlo en qué? En cosas o servicios que satisfagan las necesidades de los agentes económicos, en este caso de las familias. ¿Qué se hace con ese ingreso? No importa su nivel, es el gran secreto del asunto en términos de desarrollo. ¿En qué lo gasto? ¿En qué lo invierto? Ese es el problema. Es una cuestión cultural. No sé qué puedo opinar. ¿Qué dice el presidente Ricardo Arias Mora? Digamos que totalmente de acuerdo con lo que el doctor Javier Enrique planteaba, pero incluso yo les dijera, coincidiendo con él, en que no es exactamente que se ahorra de acuerdo al tamaño del salario, sino el propósito que en él se conlleva. El ahorro es la reserva que de mi salario hago para el bienestar de mi casa, para el bienestar de mi familia. Cuando uno empieza a tener una definición clara de lo que representa el ahorro, entonces digamos que las cifras como tal, Catherine, se acomodan a la circunstancia, al propósito que se lleva. Incluso hay una vieja enseñanza que en nuestra entidad a diario referimos públicamente. Se dio precisamente hace algunos siglos, por allá en el siglo XVIII, cuando los países de Europa del Norte se reconstruían después de sus guerras. La máxima de la cultura wesleyana decía que toda nación debe ahorrar tanto como pueda. La nación la conforman los ciudadanos se conforman tras de una sociedad entonces debe ahorrar tanto como la persona pueda, en el entendido de que ese ahorro lleva un propósito, una conducta y una disciplina que son precisamente el baluarte de la sociedad. Claudia. Pero es que las familias, pues obviamente tienen que atender unas necesidades básicas. Una familia constituida por un padre, una madre, 2 hijos y donde, digamos, exclusivamente trabaja el padre y solamente recibe un ingreso de un salario mínimo, realmente, concreta, en la realidad, ¿sí podrán ahorrar? Pero es que yo creo que volvemos como digamos como al mismo espacio restringido que se le ofrece a la palabra ahorro. El ahorro es mucho más que la economía. El ahorro se produce incluso en la manera de vida, en la puntualidad, por ponerle un ejemplo. Ahí, digamos, se expresa el ahorro. El ahorro tiene todo un campo de acción que se va desarrollando en el medio de la sociedad y el ahorro empieza a ser entonces, como decía el doctor Javier, una especie de cultura, una especie de disciplina y de conducta que nosotros comenzamos a llevar a cabo dentro de una sociedad. Lo que es claro es que si no es el ahorro, sería entonces el consumo. Y si hay un desenfreno en el consumo, pues digamos que hay una sociedad que se desboca. Cuando hay un ahorro, hay una sociedad que se controla, hay una sociedad que se mide en el ejercicio. Y cuando uno encuentra momentos como los que hoy vive el país, la nación como tal, donde el gobernante de la patria convoca una sociedad camino a la prosperidad, no hay ninguna otra manera de tener una sociedad próspera dentro de una nación como la nuestra si el ahorro no es exactamente evidente y visible en el medio de esa sociedad nacional. Pero yo quiero hacerle una pregunta muy concreta. En esta experiencia que ha vivido usted con los colombianos, que están cambiando su estilo de vida para crear un proyecto de vida nuevo en el ahorro, usted ha conocido casos de personas que incluso pueden ganar menos de un salario mínimo y sin embargo ahorran. Claro, Juan Guillermo, incluso varias veces hemos explicado una serie de testimonios muy bellos, yo siempre los simbolizo tal vez en el mismo. La señora aquella que en una reunión me decía que me entendía claramente lo que significaba el ahorro, pero que ella era una vendedora de empanadas y que ella lo único que me podía ahorrar era 4 empanadas diarias. Y sobre esa base yo de inmediato le dije que sí, que esa era una manera de tener vivienda. Y la señora hizo su ahorro de sus 4 empanadas diarias y hoy incluso hay una crónica del periódico El Tiempo que en ese momento pues hizo referencia a ese caso en particular, donde se demuestra que la señora hoy disfruta de su vivienda, de una vivienda propia y que es fruto de su esfuerzo personal. Y la señora que vimos en la crónica ahora vende dulces y sin embargo ahorró, claro, y ya tiene su casa. Es que
es que partamos de la base, es que el ahorro representa el orden de la economía. Claro. El ahorro representa, digamos, como el libreto ordenado que se exterioriza o más bien que se prevé sobre la circunstancia de la economía personal. Le voy a poner un ejemplo, Juan Guillermo, que es hoy uno de los grandes males que tiene Colombia, el tema de la educación. ¿Qué dice el padre de familia? El padre de familia dice que no tiene plata para educar al hijo. Y yo esa expresión siempre tengo una especie de contra a ella y lo expreso con mucho respeto, por supuesto, con la persona que lo refiere, pero le digo, no señor, usted no es que no tenga plata para educar al hijo, usted lo que pasa es que nunca provisiona la educación de su hijo. Nunca ahorró para educar. Nunca tiene el ahorro para la educación de su hijo. Esta entidad, que es una entidad del Estado, esta entidad le está diciendo al colombiano desde hace 4 años que si una persona ahorra puede tener vivienda propia y que si una persona ahorra puede tener educación para él y para su familia en general. Ese es el punto central, pero... Volvemos en vivo acá en el estudio del Canal 1 con Los Ángeles de Juan, todos los miércoles a las 10:15 de la noche. Ya vimos algunos aspectos importantes de la esencia del ahorro en Colombia, lo que produce y lo que transforma como vida, como proyecto y como realización. Pero veamos cómo es este experimento del ahorro en el mundo. ¿Qué dicen en Estados Unidos, en España? ¿Qué dicen los países del sudeste asiático? Miren esto. Los abusos en tasas de crédito, el gasto desmesurado y la poca conciencia financiera están fragmentando la sociedad con crisis económicas que parecen insuperables. Por tales motivos, gobiernos de todas las regiones están construyendo programas de educación financiera, estrategias que buscan crear mayor racionalidad económica tanto en los grandes empresarios como en las nuevas generaciones de consumidores. Una muestra del hecho se dio en febrero de 2014, cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mostró su preocupación por la falta de ahorro a nivel nacional, con especial mención a la población hispana, lo que llevó a implementar nuevas medidas económicas para la jubilación. My RA guarantees a decent return with no risk of losing what you put in. And if this Congress wants to help, work with me to fix an upside-down tax code that gives big tax breaks to help the wealthy save, but does little or nothing for middle-class Americans. Offer every American access to an automatic IRA on the job, so they can save at work just like everybody in this chamber can. And since the most important investment many families make is their home, send me legislation that protects taxpayers from footing the bill for a housing crisis ever again and keeps the dream of homeownership alive for future generations. La crisis económica que afectó a España quebró la confianza de las familias locales hacia las entidades financieras. Sin embargo, en medio de esta, el ahorro se ha pronunciado con resultados positivos que no se veían en los últimos 6 años. Solo con las medidas ya implantadas, con lo que ya hemos hecho y sin contar con lo que queda por hacer, la Administración española acumulará unos ahorros de más de 28.898 millones de euros al final de 2015. Estrategias que también se han implementado en países como Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda e Italia, donde a pesar de los altos niveles de ingreso y educación, se hace evidente el escaso conocimiento financiero y la falta de conciencia económica. En Colombia, la dinámica impactó el sector financiero y ha hecho que los clientes prefieran el ahorro a los créditos bancarios. En 2013, nuestro país recibió el Premio Internacional por su gestión en educación financiera. En la iniciativa concursaron más de 80 países y se calificó la tarea de crear ciudadanos jóvenes económicamente responsables. La conclusión para muchos expertos es que la educación financiera es una habilidad tan necesaria en el mundo en el que vivimos como leer y escribir. Presidente Ricardo Arias Mora y el doctor Javier, cuando un presidente como Barack Obama le dice al Congreso, trabajen conmigo para que haya ahorro y las familias de la clase media puedan ahorrar, ¿eso qué significa?
Pues que ellos habían tenido un antecedente, digamos, habían vivido en carne propia los efectos del consumo desaforado. Es que la crisis inmobiliaria norteamericana no fue sino, Juan Guillermo, el recalentamiento de las herramientas de crédito que tenía aquel país. El tema español se da todo en los excesos del consumo nacional. Es que son sociedades que se van llevando y se van perdiendo los valores y las virtudes de la misma sociedad. Recordemos cuando el ciudadano refiere de que hoy son escasos los valores, que hoy son escasos los principios, no solamente se dan, digamos, dentro de lo moral, dentro de lo ético, sino también dentro de todos los componentes de la sociedad y entre ellos la economía. El ahorro es un principio consagrado en la historia de la humanidad. El ahorro es precisamente el orden que se da a una sociedad que va camino a la prosperidad, como lo explicábamos ahora. Entonces, bien hacen los presidentes Obama y Rajoy cuando llaman la atención de sus estados, de sus gobernados, y les dicen el ahorro tiene que ser un principio y una actitud y una disciplina que tenemos que volver a recuperar en la sociedad, en aquellas sociedades, española y americana. En el caso de la sociedad colombiana, de igual manera. Nosotros, Juan Guillermo, y yo no hablo de gobiernos, hablo del Estado como tal, habíamos observado casi que en silencio nacional cómo una sociedad mantenía un crecimiento, pero en tasas de deuda, de préstamo, de fiadores, de codeudores, gota a gota. Incluso de pirámides y de gota a gotas. Es que esos fueron momentos de sociedad que yo aspiro que Colombia nunca más vuelva a vivir. Y el Estado colombiano no podía quedarse quieto, no podía quedarse callado. Yo creo que en buena hora el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, hizo esos llamados al ahorro colombiano y nos exigió a nosotros, quienes pertenecemos a su gobierno, a que diseñemos permanentemente políticas que estén única y exclusivamente derivadas a partir del ahorro y nunca más del consumo del crédito nacional. Director de Economía de la Universidad Sergio Arboleda en su Escuela de Economía. Claro, cuando un mandatario llama al ahorro a su nación, es sencillamente un llamado al sentido común. Salgámonos un poco de la teoría económica. El tema del ahorro sencillamente es una manifestación de la toma de decisiones de los individuos. Los individuos toman decisiones, casi que ejercen la economía. Ejercemos la economía en todo momento de nuestra vida. Y esa toma de decisiones tiene implícita una priorización. Tenemos limitado el tiempo, tenemos limitados los recursos, la escasez, ese gran problema económico que circunda todas nuestras decisiones. Debemos priorizar, y el ahorro es una parte dentro de la organización de nuestra vida, es una parte que tiene que ver con la previsión. Como les dije, saliéndonos de la teoría económica, es casi que un instinto de supervivencia. Es esa decisión que tomamos de prever lo que no conocemos, que es el futuro. Había un economista que hablaba, Keynes, famosísimo, que decía, en el futuro no sabemos, estamos todos muertos, entonces gastemos en el ahora, que en el futuro ya veremos qué pasa. Digamos que es un punto de vista, yo soy más de otro punto de vista, y es que también hay que prever, y es la cultura del ahorro. Claro. Volvemos en Los Ángeles de Juan en vivo todos los miércoles a las 10:15 de la noche acá en el Canal 1. Pero, ¿cuál es la opinión de los colombianos, de ustedes que están ahora en sus casas, que están opinando por las redes sociales frente al ahorro, sobre el tema del ahorro? ¿Qué significa el ahorro para todos los ciudadanos? Veamos. El ahorro es tranquilidad, una mejor calidad de vida. Para mí significa muchas cosas, como el bienestar para uno puede lograr como objetivo conseguir su casa, la felicidad es esa, conseguir su casa. El ahorro es una programación de la persona para el futuro. El ahorro es algo muy importante. Gracias al ahorro con el Fondo Nacional del Ahorro logré obtener mi casa hace 2 años. Pues el ahorro es muy bueno cuando uno lo puede hacer y que le paguen unos intereses aceptables. Para mí el ahorro es tener una fuente para tener mis propias cosas, mi hogar, mis cosas. Si uno quiere algo, tiene que tener un ahorro, programarse uno en la vida. Pues el ahorro es como la ilusión de conseguir una vivienda propia. Imagínese, si no ahorra uno, ¿dónde va a llegar? Si uno todo lo que coge se lo come, pues grave.
una mejor forma de salir adelante, de progresar, de avanzar en nuestras metas. Catherine. Bueno, yo tengo una pregunta y a mí que me encanta ser de abogada del diablo. Yo leía, digamos que en Colombia, hacia los 70s, los colombianos ahorraban mucho más. Desde los 70s, la tasa de ahorro ha venido disminuyendo. Entonces, dos preguntas allí. ¿Tiene algún impacto o tuvo alguna influencia el cambio de modelo en el sentido de la apertura de los mercados? ¿Y qué papel juegan los bancos y los altísimos intereses en los préstamos en que la gente ahorre hoy menos que hace 30, 40 años? Pues digamos que yo creo que lo que dice Catherine es totalmente cierto. Hubo una época en Colombia en que el ahorro tenía, digamos, dentro de la sociedad un mayor apego. Posteriormente tuvimos un decreciente muy grande, aún vivimos en él, entre muchas razones, Catherine, porque también dejamos de enseñar las bondades del ahorro, porque en la academia se perdió aquella instrucción que en la edad temprana se daba sobre la conveniencia de que la provisión económica debía darse, de que el ahorro debía ser un atributo y una virtud de cada ciudadano. Y porque empezaron una serie de teorías como la que explicaba el doctor Javier Enrique ahora, teorías que nos fueron llevando a modelos de crédito y de consumo en exceso, sin preparación alguna. Entonces, claro que en medio de todo ello entraron una serie de políticas a confundir la sociedad. Yo siempre digo que la sociedad tuvo una especie de extravío en su camino y en ese extravío fuimos conducidos a la sociedad del consumo, que es una sociedad de la cual hoy incluso nos seguimos lamentando en su existencia. Cuando vemos una Colombia sofocada en centrales de riesgo, cuando vemos una sociedad agotada en principios de ese gota a gota irracional que se produce en nuestra patria, cuando nosotros vemos que en términos de la vivienda y de la educación se tienen faltantes dentro de la sociedad, no hay otra explicación sino exactamente de que la economía tuvo una serie de fundamentos no exactamente ciertos y que perdimos entonces terrenos firmes sobre los cuales debía caminar una sociedad como la nuestra. Claudia, para el doctor Javier. Doctor Javier, hoy en día se están diseñando y se están implantando estrategias de formación para diferentes edades en cuanto al ahorro. ¿Realmente esto se está concretando en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en cuanto a sus proyectos educativos institucionales? Definitivamente sí, de manera más intensa en algunos y en algunas edades, en algunas generaciones, y de manera menos intensa en otras, pero tanto el sector financiero como el gobierno y por propia iniciativa privada, las instituciones de educación están actuando en ese tema tan importante. No solamente es educación financiera, es educación económica. La economía no es solamente dinero, la economía es toda acción humana y toda decisión humana. Los colegios sí están haciendo, conozco de primera mano programas de formación económica en colegios. De hecho, la universidad está trabajando en un programa de acompañamiento desde 5º grado hasta 11. Entonces sí se está haciendo mucho y eso es importante para el tema de la cultura. Ahorro siempre ha existido. Cuando hablabas del sector financiero, el individuo necesita opciones. El sector financiero es una. Pero si no encuentra la respuesta ahí, va a buscar otras. A veces prácticas no tan eficientes, pero siempre hay una necesidad de ahorro. Tuvimos una tendencia de gasto. El gasto se tiene que dar porque tenemos que consumir bienes y servicios, pero hay que pensar siempre en la previsión. Insisto. Claro. Hay un tema, me queda un minuto antes de cumplir con otros compromisos. Esta semana, el lunes muy concretamente en el periódico El Tiempo, el exministro Gabriel Silva planteó el tema de que es importantísimo el tema de la vivienda, moverlo, consolidarlo, pero sin la filosofía del subsidio. Bueno, digamos que incluso yo tuve la ocasión también de leer aquella columna, me pareció muy afortunada, pero me parece que la invitación de la misma columna es de que deben existir nuevas formas de la adquisición de vivienda y precisamente la forma del ahorro es hoy exactamente el modelo financiero preciso, prudente, el concluyente inclusive, sobre el cual debemos diseñar políticas que nos permitan la adquisición de vivienda de manera masiva en el terreno nacional.
Doctor Javier Enrique Delgado, su conclusión. Definitivamente hay que fortalecer esa cultura del ahorro, debemos prever para consumos futuros, debemos prever nuestra satisfacción de necesidades a futuro, entonces hay que implementarlo, no importa los niveles de ingreso que se tengan, no importa cuánto porcentaje ahorremos de ese ingreso, lo importante es mantener, ser constante, como decía el doctor Arias, desde 4 empanadas hasta el 30% de mi ingreso, sea lo que sea, es importante mantenerlo. No importa el monto, no importa el porcentaje del ingreso, importa mantener esa cultura de ahorrar. Mil gracias por seguirnos en las redes sociales. Les estaremos dando con Vigilabs todo el contexto de este programa en las redes sociales, pero Catherine tiene su conclusión. Bueno, más que una conclusión es que yo no quisiera cerrar el programa sin que estos dos expertos en el tema del ahorro le dijeran a los televidentes y a los tuiteros cuáles son los tips para ahorrar y por dónde debe comenzar uno a ahorrar, sobre todo los jóvenes, si quieren construir un capital en la vida. ¿Por dónde hay que arrancar? Pues un ejercicio básico, sencillo, simple, es la práctica de nuestros abuelos. Coger un cuaderno, un pedazo de papel, una hoja y rayar qué es lo que, en qué me gasto, cuánto me gano y en qué me gasto ese ingreso. En la economía lo hacemos una ecuación de ingreso igual al precio de los productos por las cantidades que vendemos, pero debe ser igual al gasto. Es sencillamente hacer un ejercicio sencillo para saber en qué estamos y luego tomar una decisión, cuánto quiero ahorrar. Claudia. Y mantenerla. Y mantenerla. Yo voy a empezar por las 4 Pero hay que empanadas. saber qué es lo que tengo primero que todo. ¿Usted ahorra? Yo he sido no muy juiciosa, este año sí, de verdad. No patine en la respuesta. Voy a comenzar con las 4 El empanadas. propósito de cada 31 de diciembre. ¿Usted ahorra? Yo, sí, más o menos. Por favor, No, pero así, haga su conclusión. para cerrar rápidamente, quiero hacer una pregunta sencillita. ¿Sobre quién recae la responsabilidad del ahorro? Porque es que a veces se la sacamos solamente al individuo y es... Yo diría que sobre todo el núcleo de sociedad, sobre la familia como tal. Yo creo que ella es la que debe fijarse sus posibilidades de ahorro. Y sobre esa base, como dice el doctor Javier, organizarse un presupuesto, definir unas herramientas y entre todos procurar un gran esfuerzo que se dé hacia un propósito determinado. Aquí me están escribiendo por las redes y me preguntan esto, y yo se la traslado al presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Me preguntan que si hay en el Fondo Nacional del Ahorro un modelo financiero nuevo basado en el ahorro que permita adquirir vivienda. Digamos que lo va a haber. ¿Cuál? Y ya lo tenemos completamente listo, el Banco Mundial lo acaba de avalar, estamos esperando, a la espera de que el señor presidente de la República, digamos, le dé el último toque y que sea él además el que lo presente a Colombia. Serán los TACs del Fondo Nacional del Ahorro, donde el arriendo se recibe como ahorro y se da vivienda nueva para estrenar. ¿El arriendo se recibe como ahorro? Y se da vivienda nueva para estrenar sin cuota inicial. ¿Y eso se va a anunciar próximamente? El señor presidente de la República. Pues que me queda una... A ver, No, que yo quiero ver eso rápido. Todos lo queremos ver muy rápido, pero una pregunta muy breve, con respuesta muy breve. ¿Qué le falta por hacer en el Fondo Nacional del Ahorro? No, yo creo que la tarea apenas comienza. Inclusive, con todo lo que nosotros hoy tenemos ya 2.500.000 ahorradores, estoy redondeando la cifra. De ello hay algo que le quisiera compartir al doctor Javier. De esos 2,5 millones nuestros, 1 millón son ahorradores voluntarios, o sea, ya es por fuera de la cesantía, es del trabajador, digamos, informal, que está teniendo una cultura recuperada, una disciplina en él nuevamente dispuesta, y me parece que allí empieza uno a preparar una sociedad que muchas cosas buenas le tendrá que traer a Colombia. Amables televidentes, quiero comentarles esto. El ahorro fue el personaje del año en el 2013, lo que evidencia una sintomatología gratamente positiva sobre el comportamiento a nivel económico de ustedes, los colombianos, frente a su futuro, frente al mañana de nosotros todos, que es finalmente hoy. El mañana de nosotros todos es hoy. Mi experiencia me permite afirmar que la vida le cambia a uno en segundos. De un momento a otro puede llegar un insuceso, y si no tenemos un colchón que nos reciba en la caída, el final puede ser aparatoso.
Ese colchón se llama el ahorro. Ese colchón son las cesantías. Por lo tanto, ni el ahorro y mucho menos las cesantías son para gastarlas o malgastarlas en cosas superfluas. Algunas personas malgastan sus cesantías irresponsablemente en fiestas pasajeras como los 15 años de una hija. Otros malgastan sus cesantías y se endeudan, por ejemplo, para ir al Mundial de Fútbol. Quienes así actúan dejan desprotegidas a sus familias, a sus hijos y a sí mismos. Pero la inmensa mayoría de los colombianos está ya en ese nuevo modelo económico que tiene como hoja de ruta en la línea de tiempo de nuestras vidas un nuevo proyecto de vida basado en la filosofía del ahorro. Por ello, no dudo en afirmar que solamente en el Fondo Nacional del Ahorro sus cesantías y sus ahorros se transforman de manera armónica en vivienda y en educación. Presidente Ricardo Arias Mora, gracias por lo que hace por los colombianos todos los días. Juan Guillermo, pues qué placer haber estado y mil gracias. Un Dios le pague por esta oportunidad. Catherine, mil gracias. A ti, Juan, a los invitados, a Claudia y a todos los que Doctor nos Javier, vieron mil esta noche. Muchísimas gracias por la Claudia, invitación. mil gracias. Juan, Catherine, doctor Arias, doctor Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy en Los Amables Ángeles de televidentes, Juan. nos vemos en 8 días en una nueva emisión en Los Ángeles de Juan, acá en el Canal 1 en vivo. Les habló Juan Guillermo Ríos. Buenas noches. Los Ángeles de Juan.